Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste la nueva iPad 9 y quieres utilizarla con el Apple Pencil, en este video te estaré contando varios trucos de este lápiz para que le saques el máximo con tu nueva tableta. Comencemos. En este video nos estaremos enfocando en todos los trucos para este Apple Pencil, pero también en el canal tengo un video enfocado en muchos trucos de esta nueva tableta y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este video. El primer truco que te quiero contar es sobre la función de notas rápidas para que puedas tomar una nota en prácticamente cualquier lugar de esta tableta, y para hacer eso simplemente te deslizas con el lápiz desde la esquina inferior derecha hacia el centro de la tableta y aquí entonces vas a poder ir directamente a escribir una nota en cualquier lugar. Aquí puedes comenzar a escribir: hola, ¿cómo estás? Y ya puedes escribir. Incluso puedes crear otra nota aquí para que entonces puedas seguir tomando diferentes notas, y apretando aquí el lápiz en esta parte inferior puedes cambiar algunas cosas de cómo vas a escribir esta nota, algo que estaremos explicando prontamente. Pero otra cosa que también puedes hacer es moverte entre las diferentes notas rápidas que tengas aquí abiertas para que te puedas mover y encontrar aquella nota en la que quieres trabajar. Algo que también me gusta de estas notas rápidas es que puedes pinchar sobre esta nota para hacerla un poco más grande y tengas un poco más de espacio para poder trabajar en ella. Simplemente haces ese gesto de pinchar hacia arriba, ¿verdad? Para que entonces puedas agrandarla, y también puedes achicar esta nota rápida para que puedas entonces ocupar el espacio que quieras. Incluso también puedes deslizarla hacia un lado de la tableta para que entonces puedas esconderla y seguir trabajando en tu tableta, y entonces puedes traerla de regreso otra vez y seguir tomando apuntes en esta nota rápida. Si quieres aún mayor rapidez a la hora de escribir directamente en tu tableta, digamos que por ejemplo tienes la pantalla apagada de tu iPad, puedes entonces despertar la pantalla apretando el botón de inicio, el botón entonces de encender la pantalla, y tocando en el medio con tu Apple Pencil en la pantalla puedes entonces activar esta nota rápida para que entonces puedas comenzar a dibujar o escribir lo que quieras hacer en tu tableta sin ni siquiera tener que desbloquear la tableta. Seguramente si te compraste este Apple Pencil vas a tomar muchas notas y escribir a mano con tu tableta, y lo bueno es que en la aplicación de notas puedes escribir a mano sin ningún problema con tu Apple Pencil. Pero algo que también puedes hacer súper chévere es que puedes convertir este texto a mano que hayas escrito a un texto entonces ya más digital para que lo puedas enviar y compartir, etcétera. Para hacer eso simplemente vas a seleccionar el texto como si estuvieses seleccionando un texto que hayas escrito con el teclado, tocas dos veces así el texto, entonces puedes entonces ahí seleccionar el texto que quieres seleccionar que hayas escrito a mano, y puedes moverte entre todo el texto que hayas escrito a mano en tu tableta. Y digamos que por ejemplo quiero agarrar este proyecto especial, toco una vez entonces el texto y puedo aquí entonces tener acceso a muchas funciones, como por ejemplo copiar, puedo borrarlo, duplicarlo, o ahí donde está la parte que quiero mencionarles, copiar como texto, y aquí entonces puedo copiar ese texto que escribí a mano, pero entonces ahora lo tengo de forma digital y puedo por ejemplo ir acá abajo, y entonces puedo simplemente pegar el texto, entonces va a estar pegándolo como si fuese entonces un texto escrito con un teclado digital. Otra cosa bien importante que puedes hacer cuando seleccionas este texto a mano, digamos que por ejemplo quiero añadir una línea debajo o arriba de esta parte donde dice grabar iPad, puedo entonces seleccionar el texto que haya escrito a mano, toco ese texto, entonces le puedo dar a la sección de insertar un espacio arriba para que entonces haya un poco más de espacio, y así entonces puedo controlar y puedo entonces aquí escribir lo que quiera escribir. Digamos que por ejemplo aquí quiero añadir otra cosa que quiera escribir, puedo entonces ahí tener más control sobre cómo puedo volver a añadir texto donde ya haya escrito algo. Asimismo también puedes seleccionar el texto que hayas escrito a mano y por ejemplo puedes simplemente arrastrarlo y moverlo donde lo quieras colocar para que entonces tenga así un poco más de control a la hora de editar ese texto que hayas seleccionado. Otra cosa que también puedes hacer es que el mismo sistema de la tableta de escribir a mano puede detectar cuando escribes por ejemplo números de teléfono o direcciones. Digamos aquí por ejemplo que tengo escrito una dirección, vemos que tiene una línea abajo de este texto, puedo entonces tocar ese texto y entonces me va a llevar directamente a la aplicación de mapas, así que puedes escribir una dirección o por ejemplo aquí como mencioné un número de teléfono, y no vas a tener ningún problema a la hora de utilizar este sistema de poder entonces conectarte directamente a ese número o a esa dirección. Así que esa parte está súper chévere. Otra cosa que puedes hacer para editar el texto que estás escribiendo, digamos que por ejemplo estoy escribiendo una palabra y no me gustó esa última letra que escribí, en vez de estar cambiando entre el lápiz y la borra para borrar, simplemente agarro mis tres dedos y me muevo hacia la izquierda o hacia atrás en la pantalla, y entonces puedo borrar lo que he estado escribiendo para entonces así tener más control a la hora de editar. Algo que seguramente harás en tu tableta será hacer capturas de pantalla, y aunque obviamente puedes utilizar una combinación de botones para hacer estas capturas, lo bueno es que si tienes el lápiz puedes hacerlo mucho más rápido, ya que entonces puedes deslizarte de la esquina inferior izquierda hacia el centro de la tableta para hacer entonces esa captura. Y si por ejemplo estás en una página web, puedes entonces seleccionar la pantalla nada más o la página completa para que entonces tengas acceso a todo lo que está en esa pantalla,
y entonces puedas editarlo como tú quieras. Si hablamos de la parte de editar, obviamente con el Apple Pencil puedes hacer muchas cosas, como por ejemplo puedo aquí agarrar el marcador y decir, por ejemplo, aquí marcar esta área. Puedo borrar con la borradora sin ningún problema. Puedo resaltar utilizando el resaltador. Puedo hacer muchas cosas. Algo que también me gusta hacer es agarrar aquí las reglas. Entonces puedes mover la regla para hacer diferentes líneas. Por ejemplo, él detecta 45 grados, 0 grados. O sea que puedes tener mucho acceso a tener una regla para entonces hacer líneas. Por ejemplo, quiero hacer una línea de aquí a aquí. Simplemente tengo la regla aquí. Agarro entonces ahora el marcador y puedo entonces hacer una línea sin ningún problema aquí con esta regla para que quede perfectamente derecha. Otra cosa que puede hacer el sistema operativo es detectar si estás haciendo alguna figura cuando estás dibujando y entonces hacerte la figura sin ningún problema y perfectamente. Digamos que por ejemplo quiero hacer un círculo, lo dejo un tiempo, unos segundos, ¿verdad? Sin soltar el lápiz de la pantalla, entonces me crea un círculo sin ningún problema. Puedo también hacer un cuadrado, hago el cuadrado, lo dejo detenido un segundo y lo puedo hacer. También funciona con estrellas. Vamos a ver si me sale la estrella aquí. Yo hago una estrella muy fea, pero yo creo que el sistema, vamos a ver si detecta, lo detectó muy bien, así que puedes hacer muchas figuras y el sistema te va a ayudar a que te quede muy bien. Pero si por ejemplo quieres hacerlo mucho más rápido y mucho más fácil, puedes apretar entonces el botón de más aquí en la parte inferior y entonces puedes seleccionar la parte de cuadrado. Entonces aquí puedes entonces, ¿verdad? Colocar esta figura sin ningún problema. Pero si estás utilizando el Apple Pencil, pues entonces puedes dibujar y hacerlo más a tu manera. Luego de ver cómo puedes editar una captura de pantalla, algo que también yo creo que vas a hacer en tu iPad en algún momento será colocar tu firma en algún documento. Aquí por ejemplo tengo un documento y para poder colocar mi firma o firmar este documento, si me envían algo que tengo que firmar, pues entonces aquí agarrar este documento y agarrar en la parte superior derecha aquí el botón de un lapicito y entonces puedo tocar la parte de para que entonces pueda ver esta barra de herramientas y puedo seleccionar el botón de más y aquí entonces agarrar la parte de firma y puedo tener acceso a las diferentes firmas que ya tengo guardadas en mi tableta. Pero digamos que por ejemplo no tengo una guardada, puedo entonces simplemente ir aquí, añadir una nueva firma y firmar aquí sin ningún problema. Tengo aquí esta nueva firma, le doy aquí listo y entonces puedo seleccionar la firma y colocarla en donde yo quisiera. Puedo entonces también agrandarla, achicarla para que entonces quede súper bien y pueda funcionar sin ningún problema. Y cuando termino le doy listo y aquí entonces ya estoy preparado para poder compartir este documento con quien yo quiera. El Apple Pencil obviamente funciona con una batería en su interior y para poder cargarlo le quitas la tapa y lo conectas en el puerto Lightning de la tableta en la parte inferior. Pero digamos que por ejemplo quieres conocer cuánta batería le queda a este lápiz, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes ir a la parte de configuración y ir a la parte donde dice Apple Pencil. Aquí vas a poder ver cuánto le queda a la batería. Aquí veo que tiene 87%, pero considero que hay una mejor forma de poder ver la batería y también mucho más rápido, y es añadiendo un widget directamente en tu pantalla de inicio. Y para hacer eso simplemente dejas el dedo apretado sobre tu pantalla de inicio, le das al botón de más en la esquina superior izquierda y aquí vamos a la parte de batería y le doy aquí a agregar un widget de batería y aquí puedo ver entonces la batería de mi Apple Pencil en cualquier momento. Ahora en el sistema operativo de esta iPad puedes utilizar el Apple Pencil para escribir a mano en cualquier lugar donde puedes escribir con el teclado digital, para que entonces de esa manera te puedas mantener 100% utilizando este lápiz. Aquí estoy en Safari y digamos que quiero ir a una página de internet, simplemente aquí escribo la página de internet a la donde quiero ir, google.com, y aquí entonces ya él va a interpretar todo eso que escribí y lo puedo entonces ir directamente entonces a esa página sin ningún problema escribiéndolo a mano. Ahora bien, puedo hacer muchos trucos para poder editar este texto que estoy escribiendo a mano. Digamos por ejemplo que escribo comprar casa y entonces ahora quiero añadir una palabra entre medio de estas dos palabras. Simplemente dejo el lápiz apretado entre estas dos palabras y entonces me va a permitir añadir un espacio entre ellas, y entonces aquí añadí una palabra entre medio de estas dos palabras que ya escribí. Digamos por ejemplo que quieres borrar una palabra que escribiste a mano. Para poder hacer eso simplemente hacemos con un gesto como de tachar y entonces así tachamos esta palabra una y la borramos. Ahora bien, también puedes entonces añadir un espacio entre diferentes palabras para que por ejemplo puedas añadir una letra que se te olvidó o separar alguna palabra. Para hacer eso simplemente hacemos como una línea hacia abajo entre las palabras y así entonces puedo separar lo que acabo de escribir. Y el último truco que quiero compartir sobre cómo puedes editar este texto a mano es que también puedes entonces seleccionar el texto que escribiste haciendo un círculo entre las palabras que escribiste. Aquí selecciono casa, o obviamente puedo hacer un círculo y seleccionar todo lo que escribí para que entonces puedas compartirlo, pegarlo en otro lugar, traducirlo, etcétera. El último truco que quiero compartir con ustedes es sobre cómo tener más control a la hora de dibujar con tu Apple Pencil. Ya le enseñé que puedes cambiar entre por ejemplo un marcador, un lápiz, la parte de borrar, utilizar la regla y mucho más. Pero también entonces si seleccionas por ejemplo este marcador, lo tocas una vez más, tienes acceso a poder controlar cuán grosor es la línea que estás escribiendo para que entonces puedas tener así, ¿verdad?, más opciones a la hora de dibujar. También puedes cambiar la transparencia para que entonces escriba menos oscuro cuando estás dibujando o haciendo lo que quieras, y
y eso obviamente lo puedes también hacer con la parte del marcador y con también este lápiz que puedes utilizar para que entonces puedas dibujar quizás de una manera diferente. Y algo que también vale la pena mencionar es que, por ejemplo, si estoy escribiendo alguna palabra, como por ejemplo comprar, puedo utilizar la borra para poder borrar diferentes opciones. Puedo borrar todo el objeto que haya escrito. Por ejemplo, aquí borrar el objeto, pues puedo borrar cada parte que estoy escribiendo, pero también puedo borrar píxeles para, por ejemplo, si estás dibujando, pues puedas tener más control de lo que estás borrando, ¿verdad? Con la hoja del lápiz, para de esa forma, ¿verdad? Tener más control y poder borrar exactamente lo que quieres borrar. Una de las últimas cosas que quiero contarte de esta barra de herramientas es utilizando este lápiz que tiene como unas rayas, y eso simplemente lo usas para seleccionar algo que quieres mover. Por ejemplo, digamos que quiero mover esta parte, esta línea que hice, simplemente entonces la seleccionas y la puedes mover donde quieras colocarla. Otra cosa que puedes hacer también es cambiar los diferentes colores con el lápiz que estés dibujando. Aquí tienes acceso a algunos colores, pero también tienes una rueda de colores donde puedes tener acceso a muchos colores más, la transparencia, opacidad, puedes tener acceso también al espectro. Si quieres conocer los números de los colores, que si los utilizas, si tienes ese conocimiento, incluso también puedes utilizar esta herramienta para poder seleccionar el color de algo, por ejemplo, de alguna foto o algo, entonces utilizar ese color específicamente. Y por último, otra cosa que vale la pena mencionar es que puedes entonces activar que esta barra de herramientas se minimice automáticamente cuando no la estás utilizando, para que entonces no te ocupe tanto espacio cuando estás dibujando. Entonces aquí tendrás que estar tocando, ¿verdad? Eso ya depende de lo que quieras hacer. Pero otra cosa que también quiero mencionar es que puedes entonces apagar la función de poder dibujar con el dedo, porque entonces si estás tocando la tableta mientras estás dibujando, pues entonces con el dedo vas a estar dibujando y quizás eso no es lo que quieres hacer, y para hacer eso simplemente apagas esa función, y entonces de esta manera te puedes mover en el dibujo que estés trabajando, en el diseño, con tu dedo, y entonces mientras puedes dibujar con tu tableta. En fin, esos son varios de los trucos que utilizo con mi Apple Pencil. Espero que este video te haya ayudado, y si te gustó, da un like, y si tienes algún otro truco, compártelo acá abajo para que entonces podamos descubrir qué otras cosas podemos hacer con este lápiz en nuestra tableta. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.